¿Alguna vez te has preguntado qué harías si el destino pusiera frente a ti a la persona que destruyó a tu familia, pero sin que tú lo supieras? ¿Te imaginas salvar la vida de alguien y, solo después, descubrir que esa persona fue quien marcó tu historia con abandono, dolor y secretos imposibles de perdonar? Bienvenidos, familia hermosa, a Historias Épicas del Pueblo Mexicano. Antes de comenzar, si aún no lo han hecho, revisen que estén suscritos y déjenos un like para que sigamos trayéndoles relatos que estremecen el alma. Hoy les contaré una historia tan intensa, tan profunda, tan llena de amor, traición, destino y revelaciones, que les juro, los va a acompañar mucho después de que termine este capítulo. ¿Listos? El sol de la tarde caía sobre Puebla con esa mezcla de calor y polvo que hace vibrar las banquetas. En la colonia La Libertad, un sitio donde los cables se cruzan como telarañas y los puestos callejeros perfuman el aire con el olor a garnachas, vivían tres niños que parecían haber nacido para luchar juntos contra un mundo que pocas veces les dejaba sonreír. Se llamaban Ana, Diego y Mateo, trillizos de apenas 8 años. Pequeños, pero con un espíritu tan grande que cualquiera que los conociera sabía que no eran como los demás niños. Mientras otros pasaban la tarde jugando en la calle, ellos trabajaban, vendían dulces y chicles en los camiones, limpiaban parabrisas en semáforos, y a veces, cuando la suerte les sonreía, ayudaban a cargar bolsas en el mercado. Hidalgo para ganarse unas monedas extra, todo por una razón: apoyar a su mamá, Julia, una mujer que se partía el alma trabajando sin descanso y que cargaba un dolor silencioso que jamás compartía con nadie. Julia siempre les decía que eran su mayor orgullo, su bendición más grande, pero cuando los niños se dormían, ella lloraba a escondidas, porque sabía que no podía darles lo que merecían, porque cargaba el peso de su pasado, porque no tenía a nadie en el mundo más que a ellos. Nunca les habló de su familia, nunca mencionó abuelos, tíos, primos, nada. Para los trillizos, era como si hubieran nacido en una isla donde solo existían ellos 4. Ese día, los niños habían logrado reunir una pequeña cantidad. No era mucho, pero Julia lo agradecería como si fuera un tesoro. Diego llevaba el dinero en una bolsita que colgaba de su cuello. Ana caminaba adelante, siempre atenta, como si fuera la mamá de sus propios hermanos. Y Mateo, más inquieto, avanzaba de un lado a otro, asegurándose de que nadie los siguiera. Desde muy pequeños habían aprendido a moverse con la desconfianza de quienes saben que un descuido puede costarles todo. Al llegar al cruce de la Avenida Reforma, estaban cansados, pero tranquilos. La tarde estaba a punto de caer cuando Ana vio algo que le heló la sangre. Una anciana ciega, con bastón blanco, avanzaba tambaleándose hacia el asfalto mientras los autos seguían circulando. No había semáforo para peatones en esa esquina, y la mujer parecía no escuchar el tráfico que se acercaba. «Diego, Mateo», gritó Ana sin pensarlo, «la van a atropellar». Los tres actuaron como si fueran un solo cuerpo. Diego corrió hacia la anciana justo cuando un coche apareció doblando la esquina a toda velocidad. Mateo se lanzó para empujarla hacia atrás y Ana sostuvo el brazo de la mujer para evitar que cayera al pavimento. El coche frenó tan tarde que los neumáticos chirriaron, dejando una marca negra en el asfalto. La anciana quedó protegida entre los tres niños, respirando con dificultad, con el corazón acelerado. Aunque no podía verlos, extendió la mano temblorosa y tocó el rostro de Ana primero, luego el de Diego, y finalmente el de Mateo. Al hacerlo, algo en su expresión cambió de forma tan profunda que los trillizos se quedaron inmóviles. Era como si la mujer hubiera reconocido algo imposible. ¿Están bien?, preguntó la anciana con voz tenue, quebradiza, como si hubiera cargado demasiado dolor por demasiados años. «Sí, señora», respondió Ana, «solo queríamos ayudarla. Casi la mata ese coche». La mujer se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad. «Hijos», susurró,
pero no terminó la frase. Diego frunció el ceño. ¿Está herida? ¿Necesita que llamemos a alguien? La anciana negó despacio. No, no tengo a nadie, dijo con un hilo de voz. Los trillizos se miraron entre sí. Esa frase resonó de una manera extraña dentro de ellos, porque aunque ellos tenían a Julia, también habían vivido toda su vida sintiendo que no pertenecían a nadie más en el mundo. Ana tomó la mano de la mujer. Nosotros tampoco, murmuró. La anciana tragó saliva, como si esas palabras la hubieran apuñalado en un lugar que ya estaba abierto desde hacía mucho tiempo. ¿Cómo se llaman?, preguntó. Ana, dijo la niña. Diego, añadió el segundo. Mateo, concluyó el tercero. Los dedos arrugados y temblorosos de la anciana se crisparon. Sus ojos blancos, sin dirección, se llenaron de lágrimas. No podía verlos, pero los había sentido, las facciones, la forma de sus mejillas, la manera en que respiraban. Era imposible, imposible, y sin embargo, su corazón reconoció algo que su mente se negaba a aceptar. Eran iguales a él, a su hijo, a ese hijo que ella había perdido, a ese hijo que había sido su mayor vergüenza, a ese hijo al que traicionó de la peor manera posible. Los trillizos no sabían nada, pero ella sí, ella lo sabía todo, y el pasado comenzó a oprimirle el pecho. Ana, sin entender nada, le tomó la mano. Señora, ¿está llorando? La anciana negó con la cabeza, pero su voz la traicionó. Es que, ustedes, me recordaron a alguien que ya no está aquí. Diego frunció el ceño. Lo sentimos, de verdad. La anciana sonrió con tristeza. No, pequeños, ustedes no tienen la culpa. Al contrario, me han salvado más de lo que imaginan. Antes de que pudiera decir algo más, Julia apareció corriendo desde la otra esquina. Había salido del mercado antes de lo previsto y había visto a sus hijos en peligro. Llegó con el rostro blanco del susto. Ana, Diego, Mateo, ¿qué están haciendo en medio de la avenida? Me van a matar del susto. Los niños corrieron hacia ella. Mamá, la señora iba a ser atropellada, explicó Ana. No podíamos dejarla sola. Julia miró a la anciana. Su expresión cambió inmediatamente. El color abandonó su rostro. Fue como si hubiera visto un fantasma. La anciana, al escuchar la voz de Julia, se tensó. Su mano buscó el aire, temblorosa. Julia, susurró. Julia retrocedió un paso. No esperaba escuchar su nombre. Menos de esa voz, menos de esa boca, menos de esa mujer. Los trillizos miraron confundidos a su madre. ¿La conoce?, preguntó Mateo. Julia tragó saliva, sintiendo el mundo cerrarse alrededor. Vámonos, dijo con tono cortante. Ahora mismo. Ana trató de protestar. Pero mamá, ella está sola. He dicho que nos vamos, repitió Julia, casi temblando. La anciana extendió una mano hacia el vacío, en dirección a la voz de Julia. Por favor, escúchame. Julia se giró de inmediato. No, no tengo nada que escuchar. De usted, nada. Su voz estaba llena de lágrimas contenidas. No enfrente de mis hijos, no después de todo lo que hizo. Los trillizos se quedaron congelados. Nunca habían visto a su madre así, nunca. La anciana comenzó a llorar. Julia, por favor. Pero Julia tomó las manos de sus hijos. Vamos, susurró, rompiéndose por dentro. Por favor, hijos, vamos. Y los trillizos la siguieron, sin entender nada, sin saber que acababan de salvar la vida de la mujer que había destruido la de su madre, sin saber que las lágrimas de esa anciana no eran solo de miedo, eran de culpa, de arrepentimiento, de un pasado que estaba a punto de volver con una fuerza imposible de detener. Y mientras Julia apresuraba el paso, los trillizos voltearon una última vez. La anciana seguía parada en la acera, sola, temblando, con la mano extendida, murmurando una palabra que no entendían. Perdón. El destino había puesto frente a ellos una verdad que nadie estaba preparado para enfrentar, y la historia apenas estaba empezando. Julia prácticamente arrastró a los trillizos por la banqueta, apretando sus manos con tanta fuerza que Ana comenzó a sentir dolor.
pero ninguno se atrevió a decir una palabra. La expresión de su madre era un torbellino contenido, miedo, rabia, angustia, y algo más, algo que jamás le habían visto en los ojos, algo parecido a un dolor viejo, profundo, un dolor que había vivido encerrado quién sabe cuántos años. Solo cuando doblaron dos calles y se alejaron del tumulto, Julia se detuvo, se inclinó, tomó aire, sostuvo el pecho como si le faltara oxígeno. Los niños la rodearon de inmediato. «Mamá», susurró Diego, «¿estás bien?» Julia asintió, aunque estaba pálida. Sí, mi amor, solo necesitaba respirar». Ana tocó su brazo. «¿Esa señora te hizo algo?» La mandíbula de Julia se tensó de inmediato, casi como si la pregunta la hubiera apuñalado. «No», respondió, mirando al suelo. «No ahora». Los tres intercambiaron una mirada. Esa frase no era normal. Ana, que era la más perceptiva, se inclinó un poco para ver el rostro de su madre. «Mamá», dijo suavemente, «nosotros no entendimos qué pasó». «¿Quién era esa señora?» Julia tragó saliva, luego trató de recomponerse, pero la voz le tembló. «Alguien, a quien no quiero volver a ver». Mateo dio un paso adelante. «¿Te hizo daño?» Julia se quedó en silencio. Los trillizos sintieron que algo enorme estaba escondido detrás de esa pausa, pero Julia respiró profundo, los tomó de los hombros y murmuró: «Por favor, no vuelvan a hablarle, no se acerquen, no acepten nada de ella, no quiero que tengan contacto con esa mujer. ¿Entienden?» Los tres asintieron, pero Ana sintió un escalofrío, porque su madre no estaba dando una orden, estaba suplicando. Esa noche, la tensión se volvió un invitado silencioso dentro de la casa. Julia preparó sopa, su comida de emergencia cuando no había dinero, y trató de fingir normalidad. Habló de la escuela, del clima, del precio del maíz, pero cada vez que los niños mencionaban algo de la anciana, ella desviaba la mirada. «Tal vez deberíamos llevarle comida», dijo Diego en un momento. Se veía muy sola. Julia dejó caer la cuchara. «Les dije que no». Su voz fue cortante, seca, casi rota. Los niños se quedaron helados. Julia apretó los ojos, respiró hondo y luego se disculpó. «Lo siento, no quise gritar. Es que, es complicado». Ana, que siempre parecía entender lo que nadie decía, apoyó su mano en la mesa. «Mamá, si no quieres contarnos, está bien, pero, ¿prometes que tú estás a salvo?» Julia la miró, y por un instante, la máscara se resquebrajó. «No lo sé», respondió con sinceridad dolorosa. «No lo sé, hijita». Mientras tanto, en un cuarto diminuto, en una vecindad muy lejos de ahí, la anciana estaba sentada en su cama, temblando, con el bastón apoyado contra la pared. Lloraba en silencio, con lágrimas que parecían caer desde un abismo. Llevaba 30 años sin pronunciar ese nombre, 30 años sin buscar esa voz, 30 años viviendo con culpa, negación, arrepentimiento y miedo. Y ahora, el destino había puesto frente a ella a Julia, a la hija que había perdido, a la hija que había lastimado de la peor manera, a la hija que había abandonado, y a los niños. Esos tres pequeños cuyos rostros había tocado, eran iguales a él, a su propio hijo, el hijo que también perdió, el hijo al que destruyó por obedecer a un hombre cruel, el hijo que murió sin perdonarla. La anciana, cuyo nombre era Amalia, tomó el rosario entre sus dedos temblorosos. «Dios mío», susurró con la voz rota, «¿qué he hecho?». Los siguientes días fueron tensos. Julia evitaba cualquier calle cercana a donde habían visto a Amalia, cruzaba la avenida por otros lugares, caminaba pegada a sus hijos como si temiera que alguien se los arrebatara. Ana, en silencio, observaba. La reacción de su madre no era miedo normal, era miedo con historia, un miedo que no nace de la nada. Una tarde, mientras Julia lavaba ropa en el patio, los trillizos se reunieron en su cuarto. «No podemos quedarnos sin saber nada», dijo Diego. «Mamá está rara desde que vimos a esa señora, y esa señora estaba llorando», añadió Mateo, «como si nos conociera». Ana, sentada en la cama, miró la pared.
Creo que mamá la conoce mucho más de lo que dice. ¿Y qué hacemos?, preguntó Diego. No quiere que la busquemos. Ana respiró hondo. Yo sí quiero saber. Los gemelos la miraron con sorpresa. ¿Vas a buscarla?, susurró Mateo. No quiero que mamá nos oculte algo que nos afecta a los tres, dijo Ana, firme. No es por desobedecer, es porque hay algo que no sabemos, y ese algo nos duele sin que entendamos por qué. Diego y Mateo se miraron. Luego Diego se acercó a su hermana. Vamos contigo, dijo. Claro, añadió Mateo. Somos tres, siempre los tres. Ana sonrió, aunque estaba nerviosa. Entonces mañana, después de vender, la buscamos. El día siguiente amaneció con un sol brillante y un aire seco. Los niños vendieron dulces en el camión Ruta 72, corrieron entre los pasajeros, juntaron unas monedas y, terminando su recorrido, caminaron discretamente hacia la avenida donde habían visto a Amalia. No sabían dónde vivía, no sabían cómo encontrarla, no sabían si aparecería, pero algo, quizá el destino, los guiaba. Después de una hora buscándola por distintas calles, Ana la vio, sentada en una banqueta, con su bastón apoyado entre las piernas, respirando despacio, como si el mundo la cansara demasiado. Ahí está, susurró Ana. Los tres se acercaron despacio. Amalia levantó la cabeza al oír pasos pequeños. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa. Ana tragó saliva. Somos nosotros, dijo suavemente. Ana, Diego y Mateo. La anciana llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. Pensé que no volvería a verlos, murmuró. Los niños se miraron, confundidos. Señora, dijo Diego, ¿por qué llora? Amalia respiró profundo, luego extendió la mano. ¿Puedo tocar sus caras otra vez? Los tres se acercaron. Ana tomó la mano de la anciana y la llevó a su mejilla. Amalia tembló, luego tocó a Diego, luego a Mateo. Cada contacto la destrozaba más. Ustedes, susurró con voz rota, son iguales, son idénticos. Ana frunció el ceño. ¿A quién? Amalia cerró los ojos, soltó el rosario, y dijo algo que los niños nunca olvidaron. A mi hijo, al padre que ustedes nunca conocieron. Los trillizos quedaron petrificados. ¿Nuestro qué?, preguntó Diego, sin entender. Amalia soltó un sollozo. Soy su abuela. El mundo se detuvo. Ana sintió que el aire se congelaba. Mateo retrocedió un paso. Diego abrió los ojos, incapaz de procesar, pero Amalia continuó, con la voz desgarrada. Y lo peor de todo, es que yo la abandoné a ella, a su madre. Los trillizos sintieron una punzada tan profunda, tan cruda, tan inesperada, que ninguno pudo decir nada. Amalia siguió hablando. Julia, mi hija, yo la obligué a irse de mi casa cuando estaba embarazada. Sus manos temblaban. Yo la eché, la corrí, la lastimé, la traicioné, y ella se quedó sola, por mi culpa. Ana sintió lágrimas en los ojos. Sin darse cuenta, Diego apretó los puños. Mateo tembló. La anciana lloraba abiertamente. No merezco perdón, pero tenía que decirles, tenía que verlos, al menos una vez. Los trillizos estaban en shock absoluto, pero antes de que pudieran responder algo, una voz fría, dura y llena de rabia cortó el aire. ¿Qué están haciendo aquí? Los tres niños se voltearon. Julia estaba ahí, con el corazón roto reflejado en los ojos, con el pasado desenterrado frente a ella, con la traición respirando entre sus hijos, y con una furia que ninguno había visto jamás. ¿Qué te dije?, exclamó Julia, temblando. Les dije que no se acercaran a esta mujer. Ana trató de explicar. Mamá, solo queríamos saber. No entienden nada, gritó Julia, llorando. Ella no es lo que creen. Amalia levantó una mano. Julia, por favor, cállese, gritó Julia, con una mezcla de dolor y rencor. Usted no tiene ningún derecho a hablarles. Después de lo que hizo, los niños estaban inmóviles. Julia tomó a los tres de los brazos. Nos vamos, dijo, quebrándose por dentro. Ahora, pero antes de alejarse, Amalia murmuró,
Julia, yo ya estoy enferma, no me queda mucho tiempo, solo quería pedirte algo. Julia se detuvo, cerró los ojos como si quisiera desaparecer. ¿Qué?, preguntó, sin voltearse. Amalia respiró con esfuerzo. Déjame verlos una última vez. Déjame tratar de enmendar algo, aunque sea tarde. Julia giró despacio, sus ojos estaban llenos de tormenta. Una última vez, Ciro, susurró Amalia, antes de irme de este mundo. Julia se acercó, su voz salió como un latigazo lleno de heridas. ¿Quiere verlos una última vez? Ciro, dijo la anciana, por favor. Julia apretó los dientes, y dijo, a usted le quedan 2 semanas de vida. Amalia soltó un gemido, los trillizos quedaron paralizados. ¿Cómo?, preguntó Amalia. Julia respiró hondo, porque yo fui quien recibió el diagnóstico, y la mirada que lanzó luego era la de una hija que cargó demasiado odio, demasiado dolor, demasiado abandono, demasiadas verdades ocultas. Los trillizos no podían entenderlo aún, pero en ese instante, algo quedó clarísimo: el pasado de esa familia estaba lejos de terminar, y lo que venía rompería todo. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio normal, era un silencio espeso, tenso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Julia había cerrado la puerta con llave apenas llegaron. Los trillizos se quedaron inmóviles en medio de la sala, sin saber si acercarse o dejarla sola. Julia caminaba de un lado a otro, con las manos en la cabeza, como si estuviera a punto de desmoronarse, pero no lloraba, no todavía. Había algo en su mirada que los niños nunca habían visto, una mezcla de furia, miedo y una tristeza tan profunda que parecía quemarla por dentro. Ana fue la primera en atreverse a hablar. Mamá, no sabíamos que era tu mamá, pensamos que era solo una señora necesitada, solo queríamos ayudarla. Julia se detuvo, giró lentamente, y lo que se veía en su rostro no era enojo hacia ellos. Era dolor, un dolor que llevaba décadas oculto. Ella no es mi mamá, dijo con voz baja y temblorosa, al menos, no lo fue para mí. Los trillizos parpadearon, confundidos. ¿Cómo que no?, preguntó Mateo. Julia apretó los dientes, conteniendo un temblor, porque cuando más la necesité, cuando más sola estaba, cuando mi vida estaba destrozada, ella decidió que yo no valía la pena. Un silencio cayó como un golpe. Ana dio un paso hacia ella. ¿Quieres contarnos?, preguntó con suavidad. Julia cerró los ojos, respiró hondo, y finalmente, después de 20 años guardándolo, las palabras comenzaron a salir. Yo tenía 17 años, empezó Julia, sin mirarlos, y estaba embarazada de ustedes, sola, asustada, y él, su papá, ya no estaba. Los niños sintieron un impacto en el pecho. Julia continuó, las cosas en mi casa no eran fáciles. Mi papá murió cuando yo tenía 10 años, y mi madre, Amalia, se volvió dura, cerrada. Íbamos de mal en peor económicamente, pero lo peor era cómo cambió conmigo. Nunca más volvió a abrazarme, nunca más volvió a decir que me quería, nunca más volvió a verme como su hija. Respiró hondo, como si cada palabra doliera, pero cuando quedé embarazada, ella me odió, me dijo que la había deshonrado, que arruiné su vida, que no era digna de su casa, y una noche, cuando yo tenía ya 5 meses, me sacó a la calle, me echó, con lo que llevaba puesto, sin dinero, sin nadie más en el mundo. Los trillizos sintieron un nudo en la garganta. Diego murmuró, ¿y qué hiciste? Julia miró un punto fijo en la pared, recordándolo todo. Lloré como nunca en mi vida. Traté de convencerla, le supliqué, me arrodillé, pero ella me dio la espalda y cerró la puerta. Un suspiro tembloroso escapó de ella. Me quedé sola en la calle, embarazada, sin familia, sin casa, sin un centavo. Dormí en un parque esa noche, y al día siguiente, una señora que tenía un puesto de quesadillas me vio llorando. Ella fue quien me ayudó, me dio trabajo, me dio un techo, me dio lo que mi propia madre me negó. Ana estaba llorando en silencio. Mateo apretó las manos hasta ponerlas blancas.
Diego tenía los ojos rojos. Julia siguió, y después de que nacieron ustedes, jamás busqué a Amalia, jamás, para mí, había muerto, y ahora, de pronto, aparece, sentada en una silla de ruedas, diciendo que quiere verlos, que quiere recuperarse, que quiere, algo, sacudió la cabeza, dolida. ¿Y saben qué es lo peor? Dijo con la voz quebrada, ¿qué parte de mí aún quiere creer que cambió? ¿Que se arrepintió? ¿Qué le importa? Pero no puedo volver a confiar en alguien que me dejó tirada como basura. Los trillizos sintieron como el dolor de su madre se les metía en la piel. Julia respiró hondo, tratando de controlarse. No quiero que se acerquen a ella, no quiero que les hable, no quiero que los lastime como me lastimó a mí. Es mi deber protegerlos. Aunque ustedes no entiendan por qué. Diego bajó la mirada. Lo entendemos, mamá, susurró. Julia se derrumbó un poco, se dejó caer en una silla, agotada emocionalmente. Ana se acercó y la abrazó por detrás. Diego tomó su mano. Mateo apoyó la cabeza en su hombro. Julia los rodeó con los brazos y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar frente a ellos. Un llanto lento, profundo, liberador. No quiero perderlos, murmuró. No quiero que ella los toque. No quiero que les haga daño. Ana habló con una suavidad llena de madurez. No vamos a alejarnos de ti. Pero, mamá, hay algo que debes saber. Julia levantó el rostro, alarmada. ¿Qué hicieron ahora? Ana tragó saliva. La señora Amalia dijo algo más ayer. ¿Qué cosa? Preguntó Julia, tensa. Dijo que te quedan 2 semanas de vida, respondió Diego, con voz baja porque tú recibiste el diagnóstico. Julia se congeló. Los niños la observaron, esperando un grito, una respuesta, una explicación. Pero Julia no reaccionaba. Ana se acercó lentamente. Mamá, es verdad. Julia bajó la mirada, y ese gesto, esa sola caída del rostro, fue suficiente para que los trillizos sintieran pánico puro. No es grave, intentó decir Julia, pero su voz se quebró. ¿Qué tienes? Preguntó Mateo, temblando. Julia respiró hondo. Sus ojos brillaban con lágrimas que ya no podía contener. Hace 3 meses, me diagnosticaron una insuficiencia cardíaca avanzada. Los trillizos quedaron helados. Julia continuó, rompiéndose palabra por palabra. Mi corazón está fallando, no responde a los medicamentos. Y si no consigo un trasplante, los doctores dijeron que tal vez, no llegue a fin de mes. El golpe emocional fue como una bomba. Ana cayó de rodillas. Diego empezó a llorar desesperadamente. Mateo se cubrió la boca con las manos. Mamá, no, lloró Diego. No puedes morir. Julia trató de abrazarlos a todos, pero estaba temblando. Mis amores, no digan eso. Nada está decidido. Hay listas de espera, hay tratamientos. Aira, su voz se quebró. No quería decirles todavía. Quería evitar que sufrieran. Los niños lloraban abrazados a ella. Te necesitamos, sollozaba Ana. No puedes dejarnos como papá. No puedes. Julia cerró los ojos, como si cada palabra le desgarrara el alma. Voy a luchar, prometió, por ustedes, hasta mi último aliento, pero necesito que entiendan algo. Los niños la miraron, desesperados. Esa mujer, mi madre, su abuela, es la única persona en esta ciudad que podría acelerar un trasplante, con dinero, con contactos, con influencia, la misma influencia que siempre usó para hacer daño. Los trillizos se quedaron en shock. Ana murmuró, ¿quieres decir que necesitamos su ayuda? Julia apretó los labios, herida por su propio destino. No la quiero en mi vida, susurró. No quiero deberle nada, no quiero que vuelva a tener poder sobre mí, pero quiero vivir, quiero quedarme con ustedes, y no sé cuánto tiempo más tengo. Los trillizos la abrazaron con todo su corazón. Fue un abrazo desesperado, un abrazo lleno de miedo, un abrazo que intentaba detener el tiempo. Y entonces, Ana dijo lo impensable. Mamá, si esa mujer puede salvarte, vamos a buscarla, te guste o no. Julia abrió los ojos con horror. No,
no lo harán, no la necesito, no quiero. Pero Diego tomó aire, con una valentía que no sabía que tenía. Mamá, tú nos protegiste toda la vida, ahora nos toca a nosotros protegerte a ti. Julia sintió que se desmoronaba, lloró, negó con la cabeza, trató de frenarlos, pero los tres estaban decididos. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, añadió, si esa anciana tiene 2 semanas para verte, nosotros también tenemos 2 semanas para salvarte. Julia cayó de rodillas, derrotada. Por favor, no vayan, no vuelvan a verla, se los suplico. Pero sus hijos la abrazaron con fuerza, temblando, y en ese abrazo quedó claro, los trillizos López ya habían tomado una decisión. Buscarían a su abuela, la enfrentarían, le exigirían la verdad, y harían lo imposible para salvar la vida de su madre, aunque eso significara revivir un pasado que nunca debió salir a la luz. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo presintiera que algo importante estaba por romperse. Los trillizos casi no habían dormido, Julia tampoco. La casa estaba en silencio, pero se escuchaba la respiración temblorosa de todos. El aire era pesado, cargado de miedo, de incertidumbre y de esa sensación amarga que precede a las decisiones imposibles. Julia preparó café sin darse cuenta, movía las manos en automático, como si la rutina pudiera protegerla de una verdad que la estaba consumiendo por dentro. Los niños se sentaron frente a ella, mirándola en silencio. Ninguno se atrevía a decir la primera palabra. Finalmente, Ana habló. Mamá, tenemos que hacerlo. Julia cerró los ojos. Ya estaba demasiado cansada para seguir discutiendo. No quiero que la busquen, susurró, sin girar la cara. No quiero que se acerquen a ella. Esa mujer solo sabe destruir. Diego respiró hondo. Nosotros no vamos a dejar que te mueras solo porque ella te hizo daño en el pasado. Julia giró, con los ojos llenos de lágrimas puras. Brutales. ¿Y quién los protege a ustedes? ¿Quién los cuida si ella decide usarles la vida como arma? Yo sé cómo se ve cuando se ama a alguien que no te quiere de verdad. Y ella jamás me quiso, nunca. Mateo bajó la mirada, pero habló con inesperada firmeza. Nosotros no queremos que te mueras, mamá. Julia sintió como si el corazón, ya débil, se le rompiera un poco más. Ana se levantó y la abrazó por detrás, apoyando la cabeza en su hombro. Te prometemos que no dejaremos que te haga daño, solo queremos salvarte. Julia tembló, al borde del colapso emocional. No quiero que sufran lo mismo que yo sufrí. Lo haremos juntos, dijo Mateo, poniéndose a su lado. No estamos solos, agregó Diego, con un gesto que intentaba parecer valiente. Julia los miró a los tres, y supo que había perdido la batalla. No podía contra el amor que la sostenía, no podía contra la determinación de sus hijos, no podía contra su propio deseo desesperado de vivir, de seguir siendo su mamá. Tomó aire profundamente, con una mezcla de rendición y miedo. Está bien, susurró, pero no irán solos, yo iré con ustedes. Los tres se quedaron boquiabiertos. Mamá, ¿estás segura?, preguntó Ana. No, respondió Julia honestamente, no estoy segura de nada, pero no voy a dejarlos enfrentar a esa mujer sin mí. Ella los puede convencer, manipular, engañar, y yo no pienso permitirlo. Los trillizos se abrazaron a ella, con alivio y terror al mismo tiempo, y así, sin más palabras, los cuatro salieron de la casa rumbo al destino que habían evitado durante 20 años. La residencia donde vivía Amalia no estaba lejos, pero parecía otro mundo. Era una casa enorme en Coyoacán, con un portón alto, un jardín lleno de flores y un silencio elegante que contrastaba con la vida sencilla de Julia y sus hijos. Los trillizos la miraron con asombro. Julia, en cambio, sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué venimos aquí?, preguntó Mateo. Ella vive sola, pero ¿de dónde salió tanto dinero? Julia se quedó quieta. Esa casa era de mi abuelo. Cuando él murió, se la dejó a ella, y no me dejó ni un centavo a mí. Ana frunció el ceño. ¿Por qué? Julia apretó los dientes.
porque mi madre lo convenció de que yo era una vergüenza. Los trillizos sintieron una mezcla de rabia y tristeza que los golpeó fuerte. Golpearon la puerta, pasaron varios segundos. Luego, una enfermera abrió. Sí, ¿en qué puedo ayudar? Julia tragó saliva. Venimos a ver a la señora Amalia García. Soy su hija. La enfermera abrió los ojos. Sorprendida. ¿Usted es Julia? Julia asintió. La señora preguntó por usted toda la noche, dijo la enfermera. Pasa por favor. Los trillizos intercambiaron miradas tensas. Entraron a un recibidor amplio, con fotos antiguas en las paredes. Julia caminó lentamente, como si esos pasillos le quemaran la piel con recuerdos que preferiría olvidar. Está en el cuarto del fondo, explicó la enfermera. Cuando la puerta se abrió, los trillizos se quedaron inmóviles. Amalia estaba sentada en una silla especial, con cobijas a las piernas. Su cabello gris estaba trenzado. Era la misma mujer de la calle, pero ahora bien alimentada, aseada, cuidada. Cuando Julia entró, la anciana levantó el rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatas. Hija, susurró. Julia apretó la mandíbula. No me llames así. Los trillizos tensaron los hombros. Amalia extendió la mano temblorosa hacia ella. Mi niña, pensé que nunca volvería a verte. Julia dio un paso atrás, como si un golpe invisible la hubiera impactado. ¿Volver a verme? Tú me echaste a la calle embarazada, me dejaste sola, me trataste peor que a un animal. Amalia cerró los ojos, como si esas palabras la atravesaran. Yo cometí errores. No fueron errores, escupió Julia. Fue crueldad. Los trillizos estaban mudos, viendo cómo dos generaciones chocaban en un duelo emocional que llevaba 20 años acumulándose. Amalia abrió los ojos con dificultad. Julia, yo intenté buscarte. Julia rió con amargura. ¿Antes o después de que nacieran mis hijos? ¿Antes o después de que me rompieran el alma? ¿Antes o después de que casi muriera en el parto porque estaba sola en una clínica pública sin dinero? La anciana bajó la mirada. Yo no sabía todo eso. Julia dio un paso hacia ella, con lágrimas ardiendo en los ojos. Claro que lo sabías, porque tú me obligaste a vivirlo. Amalia comenzó a llorar. Yo tenía miedo, miedo del que dirán, miedo de que te pasara lo mismo que a mí. Julia frunció el ceño. Lo mismo que a ti, ¿qué te pasó? Los trillizos la miraron, sorprendidos. Amalia respiró hondo. Yo también quedé embarazada a los 17. Julia se heló. Tu abuelo, continuó Amalia, con una voz rota de vergüenza, me obligó a entregar a mi primer hijo. Me arrebató a mi bebé. Lo dio en adopción sin que yo pudiera hacer nada. Me juré que nunca permitiría que tú pasaras por lo mismo. Y terminé convirtiéndome en él. Julia sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Por eso, susurró, me echaste, porque pensé que así te protegería, pensé que si te alejaba de mí, nadie sabría, nadie te haría daño, pero fui yo quien te lo hizo. Los trillizos miraron a su madre, intentando entender. Julia tragó saliva, pero sus ojos se llenaban de lágrimas silenciosas. Amalia extendió la mano de nuevo. Hija, perdóname. Julia se tambaleó, pero antes de que pudiera responder, Mateo dio un paso al frente. Señora, necesitamos hablar de algo más, dijo con voz firme. Amalia lo miró. ¿Qué ocurre, hijo? Ana tragó saliva. Nuestra mamá está enferma. Amalia palideció. ¿Enferma? ¿Qué tiene? Julia cerró los ojos, sintiendo que esa revelación le abría una herida nueva. Insuficiencia cardíaca terminal, dijo Diego, con un nudo en la garganta. Los doctores dijeron que no tiene mucho tiempo. Amalia apretó las manos sobre las mantas. No, no puede ser. ¿Y usted? Intervino Ana, es la única que tiene los recursos para ayudarla a conseguir un trasplante rápido. Amalia abrió los ojos, horrorizada. ¿Creen que no lo haría? Es mi hija. Claro que voy a ayudarla. Julia negó con la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. No quiero nada de ti. Julia, gritó Amalia con un llanto que le rasgó la voz. Déjame salvarte, déjame hacer por ti lo que no pude hacer hace 20 años.
déjame reparar aunque sea un pedacito de todo el daño que te causé. Los trillizos se aferraron a Julia. Ana murmuró, mamá, por favor. Julia cayó de rodillas, vencida por la mezcla sofocante de rabia, dolor, amor, miedo y necesidad. Lloró como no había llorado en años. Amalia bajó de la silla, apoyada en la enfermera, y se arrodilló con dificultad frente a ella. Hija, si tú mueres, yo también muero. Déjame ayudarte, déjame ser tu madre, aunque sea una vez, antes de que sea demasiado tarde. Julia temblaba, los trillizos la abrazaron por detrás, y en ese momento, Julia cedió, no por perdón, no por amor, no por olvido, cedió porque quería vivir, porque quería ver a sus hijos crecer, porque quería una segunda oportunidad, porque ya no tenía tiempo. Está bien, susurró, vencida, me dejaré ayudar. Amalia rompió en un llanto devastador, apoyando la frente en las manos de su hija. Gracias, gracias, hija, gracias. El trasplante llegó milagrosamente rápido, más rápido de lo que la lista de espera normal permitiría. Amalia movió contactos, presionó, pagó, rogó, lo que fuera necesario. Operaron a Julia 2 semanas después. Los trillizos esperaron afuera del quirófano, abrazados, orando, llorando, temblando. Amalia no se movió de la sala, no comió, no habló, no durmió, solo miró la puerta, esperando un milagro. Horas después, el cirujano salió. La operación fue un éxito, informó. Su mamá va a vivir. Los trillizos gritaron de alegría. Amalia cayó al suelo de rodillas, llorando con el corazón reventado. Julia despertó 3 días después. Vio a sus hijos dormidos a su lado, y vio a Amalia sentada al fondo, en silencio, con la mirada llena de arrepentimiento y amor tardío. Hija, susurró la anciana cuando ella abrió los ojos. Gracias por dejarme salvarte. Julia la miró largo rato, no la abrazó, no la rechazó, solo dijo, queda mucho por sanar. Amalia asintió, con lágrimas cayendo, tengo el resto de mi vida para hacerlo. Meses después, Julia ya podía caminar bien. Los trillizos estaban recuperando la alegría. Amalia, aunque frágil, visitaba a la familia cada semana, siempre con humildad, siempre con paciencia, nunca exigiendo, solo ofreciendo amor en la medida en que Julia podía recibirlo. Era un proceso, lento, doloroso, pero real. Un día, los trillizos organizaron una comida en el patio de su casa. Queremos decir algo, anunció Ana. Julia y Amalia las miraron. Sabemos que todo ha sido difícil, continuó Diego, pero esta familia merece un nuevo comienzo. Mateo tomó aire. Queremos que la abuela sea parte de nuestra vida, poco a poco, sin prisa, pero con verdad. Julia permaneció en silencio, procesando cada palabra. Finalmente, miró a su madre. La vio más pequeña, más cansada, más frágil, pero también más humana de lo que jamás la vio en su infancia. Entonces dijo, estoy dispuesta, si tú también lo estás. Amalia lloró en silencio, y algo dentro de Julia se ablandó, apenas 1 milímetro, pero suficiente para empezar. Pasaron los meses. Julia recuperó la salud por completo. Los trillizos terminaron el año escolar con honores. Amalia se volvió parte del día a día, ayudando con tareas, contando historias, acompañando al mercado, siempre con respeto, siempre agradeciendo cada minuto que la dejaban compartir. Una noche, sentados todos en la mesa, Julia levantó su vaso. Por la familia, dijo, y por primera vez en 20 años. Julia y Amalia chocaron sus vasos juntas. Había heridas que nunca borrarían, dolores que nunca dejarían de doler, pero ahora había algo nuevo, un puente, una oportunidad, un color distinto en el corazón. Y esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, los trillizos entendieron algo. La familia no siempre se forma del amor perfecto, a veces se forma del perdón imperfecto, del esfuerzo, del dolor transformado, de la valentía de no repetir lo que hirió, y de la esperanza de sanar lo que parecía imposible. Hasta aquí llega esta historia épica, llena de dolor,
reencuentros, verdades ocultas y segundas oportunidades. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame, ¿te gustó el final? Déjanos tu like para apoyar el crecimiento del canal. Comparte este video con alguien que ame las historias emocionantes y recuerda que te esperamos con mucho cariño en el próximo capítulo de Historias Épicas del Pueblo Mexicano.